Este capítulo es un capítulo que gusta mucho por la historia que aquí aparece y lo que Dios hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Eran tres, pero después de que los ataron, ¿cuántos veían? Veía a cuatro. Nabucodonosor logró ver el cuarto. Y ese cuarto era diferente a los tres que habían echado. ¿Y qué les dijo? Que salieran de ese horno, salgan de ni sus sandalias ni su ropa se quemó. Hay una historia, no sé si ya la han escuchado, muy parecida, así me acuerda, a medida que iba leyendo este capítulo 3 de Daniel, me acordé de esa historia. Ustedes saben que hay países donde es prohibido el cristianismo, sí sabían, ¿no? Hay países donde es prohibido. Entonces, uno de esos países, creo, no estoy seguro si era en Rusia o si era en China, era uno de esos dos países, donde las personas que eran sorprendidas leyendo la Biblia, orando así, esas personas eran encarceladas, eran torturadas, así, muy terrible. Entonces, resulta que creo que era Rusia, más exactamente, aunque suena mucho también a China, China o Rusia, algo así. Pero entonces, bueno, digamos que era en Rusia, pongamos un país específico. Entonces, el general llegó, un coronel, era un coronel, llegó un coronel con todos sus soldados. Los soldados tienen una característica. Los soldados, al oír la voz de su superior, ellos hacen exactamente lo que el superior les diga. Entonces este coronel, él llegó y entró, él mismo entró con los soldados y dijo que todos los que entraron era como un sótano, donde se estaban reuniendo los cristianos de esa ciudad. Y él llegó y dijo, les voy a dar una oportunidad. Los que blasfemen de su Dios pueden irse. Y separó un montón de personas y se fue. Y luego dijo, les voy a dar una segunda oportunidad. Veo que se quedaron algunos. Y dijo, los que estén dispuestos a morir por su Dios, por defender su fe, se pueden quedar porque los vamos a matar. La oportunidad que le doy es, una vez más, los que estén dispuestos a blasfemar contra su Dios, a negar, salgan, allá les están tomando la declaración de que ustedes no son cristianos, es la última oportunidad. Y salieron, entonces se quedó, ¿con quién se quedó el coronel? Se quedó como con cuatro o cinco. De una multitud que había de cristianos, él se quedó como con cuatro o cinco. Y dijo, listos, ustedes entonces están dispuestos a morir. Y todos dijeron así como, si vieron ahorita lo que contestaron Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, no es necesario que te demos respuesta. Leamos cómo contestaron ellos. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Los tres tenían un mismo corazón. Los tres iban a hacer exactamente lo mismo. Te dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los tres tenían un mismo corazón. Lo sorprendente aquí en ese versículo es que ellos dicen, no es necesario que te respondamos. ¿Cómo tres personas pueden tener un corazón unificado? Es maravilloso, ¿no? Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, donde hay dos o tres en mi nombre, congregados en mi nombre, ahí estoy yo, con un mismo corazón, dos o tres en mi nombre. Así, ¿quién estaba ahí? ¿Quién está en medio de ellos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó en esta historia? ¿Habían dos o tres? Sí, sí habían. ¿Y estaban cómo? Estaban con un mismo corazón. Ahí se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Entonces, en este caso, estos tres tenían un mismo corazón. No, no es que uno habló y el otro, uy, hable usted por usted mismo. No, a mí no me meta en ese asunto. Hay personas que harían así, ¿no? No, usted no, ay, usted por qué dice que no es necesario que respondamos. Yo sí, mi rey, si quiere le respondo yo. No, los tres tenían un mismo corazón.
¿Qué pasó con estos que iban a morir ya iban a morir fusilados? Inclusive, así los ataron y los pusieron contra una pared, pero no les vendaron los ojos. Entonces el coronel dijo, preparen, apunten. Uno se estaba orinando. Entonces de los 5 que habían quedado, llegó y dijo, esperen, esperen, bajen los fusiles. Doy una última oportunidad. Si alguno está dispuesto a blasfemar, y el que se estaba orinando los pantalones, entonces se puso a llorar y se fue. Entonces cuando estaba saliendo, entonces le soltaron las cadenas, ya quedaba libre. Y los otros 4 quedaron ahí. Entonces, otra vez, preparen, apunten, y los otros estaban así, atados y mirando. Les iban a disparar, pero ellos no iban a negar a nuestro Señor Jesucristo. Preparen, apunten. Y volvió y dijo, bajen, bajen. Entonces ya los 4 se miraron. Como este no que nos va a matar o no nos así estaban pensando. Pero dijo, quería reunirme con verdaderos cristianos. Este coronel también era cristiano. Este coronel era cristiano, pero él quería saber dónde podía encontrar cristianos verdaderos, personas que realmente tuvieran fe, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, ese coronel ahí ya se reunió, le dijo a sus soldados que salieran, porque sus soldados nada que ver, pero él sí era temeroso de Dios y se reunió con estos 4. ¿Qué estaba haciendo este coronel? Estaba gozoso escuchando la palabra de verdaderos, de personas que tenían un verdadero, verdadero cristianismo, no un cristianismo que así por el camino se puede ir, puede dejar. No, estos eran de verdad. Entonces esta historia me acordó al leer capítulo 3 de Daniel, me acordó de esta historia, de este coronel que se quería reunir con verdaderos cristianos. ¿Verdad? Aquí Sadrach, Mesach y Abednego, en ellos se cumple que eran 3, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. La respuesta que le dan en este versículo, en el versículo 16, es hermosa, ¿no? Dice, no es necesario, así, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pero sin embargo ellos dejaron sentado precedente. Dios puede librarnos. Y si no, de todos modos sepa que no nos vamos a postrar ante su estatua, que nosotros tenemos nuestro Dios. O sea, si les llegó el momento a ellos de partir, todo ser humano tiene que dejar este cuerpo. Todos tenemos que dejar este cuerpo. Pero hay personas que quieren, el corazón del ser humano de continuo que quiere, más, aferrarse más, que le den. Por ejemplo, una persona está desahuciada en el hospital y ya está con la enfermedad terminal. El común de las personas, si les llegan a dar la noticia, usted iba a morir, le quedaban 3 días, máximo 3 días. Pero usted me alcanza a escuchar a la persona, sí. Le dicen, pero ahora, al ver su corazón, así, Japón, así ellos desarrollaron una medicina y se la quieren regalar. Usted es muy costosa, pero la quieren regalar. Y esa medicina le va a prolongar la vida 10 años más. Las personas estarían felices, esa persona estaría muy feliz, pero 10 años más, o sea, al fin y al cabo va a morir. Todo el mundo, toda persona, inevitablemente va a tener que dejar este cuerpo. Vamos a leer un versículo, vamos a leer Hebreos 9:27. Hace poco leímos Hebreos 9:28, pero hoy vamos a leer Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Dice, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es algo que Dios estableció. Por ejemplo, algo que está establecido es la rotación de la Tierra, ¿no? Cada 24 horas da una vuelta sobre su propio eje. Entonces esa es rotación, ¿no? Eso está establecido. O sea, no es que un día va a rotar, va a dar la vuelta en 20 horas, otro día va a dar la vuelta en 30 horas, ¿no? Dios estableció un orden. 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Dios estableció un orden. Y así como está establecido, así como Dios estableció, así tiene que ser. Por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés, la Biblia lo llama amigo de Dios. ¿Quién más fue así amigo de Dios? Abraham, ¿cierto? Abraham también, amigo de Dios. Pero a pesar de que fueron muy cercanos,
de que nadie tuvo tanto contacto con el corazón de Dios como ellos. Pero ellos no murieron o sí murieron. Sí murieron. De la manera que está establecido para todos los hombres. ¿Cómo dice acá? Volvemos a leer ese versículo. Dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios no hizo este cuerpo para que nosotros nos quedemos en este cuerpo eternamente. Incluso las actrices, las que tienen muchas cámaras enfocándolo y van a salir en revistas así, ellas se mandan a estirar la piel, ¿no? Se mandan a tirantar. O sea, cuando les empiezan a salir arrugas, las primeras arrugas que salen en una persona son acá. Cuando la persona se ríe, entonces a ellas les salen arrugas acá. Entonces ellas mandan creo que les atirantan la piel hacia abajo y por aquí les hacen una costura. Pero cuando empiezan a salir otras arrugas acá, las arrugas de aquí, las arrugas de acá, entonces les atirantan la piel hacia atrás y les meten eso detrás de las orejas, quedan así, atirantadas detrás de las orejas. Entonces, el ser humano quiere constantemente no dejar este cuerpo. Hay naciones, me han dicho, que son expertos. Ustedes conocen la fama que tiene Francia de los perfumes, ¿cierto? Porque ahí pasa, creo que pasa el Danubio. Ya no recuerdo qué pena del colegio, no recuerdo muy bien, pero creo que era un río muy contaminado. El río más contaminado es el que los atraviesa. Entonces ellos tienen escasez de agua. Ustedes saben, han visto en las películas que ellos se bañan en una tina, ¿no? O sea, una tina con agua y se sumergen en agua. Eso no lo pueden hacer todos los días. Lo hacen rara vez, no sé cuántos días. Un primo mío, él estuvo estudiando allá. Él se fue a estudiar y él decía que la gente olía a chivo. Entonces, ¿qué desarrollaron en esos países? Desarrollaron los mejores perfumes. Porque las personas no se pueden bañar así como nosotros. Cuando en los países latinoamericanos una persona puede abrir la ducha y ¡oh! Se enjabona. Y se enjabona, hasta puede ir cantando. Sin Cristo no tengo nada. Entonces, una persona está ahí y está el chorro cayendo y la persona, otra vez, más, otro jabón. La persona. En estos países, las personas toman la ducha como si fuera una piscina personal. Hasta parece que pudieran hacer así. Pero en Francia no es así, porque el agua es escasa. Como el agua es escasa, desarrollaron los mejores perfumes. Así también hay una nación que tiene una característica, no del nombre de la nación, pero creo que ya algunos hermanos saben cuál, que se caracteriza por haber desarrollado los mejores productos antiarrugas. Entonces, las personas de estos países tienen 60, mujeres que tienen 60 años, se nota que tienen 60, se nota, pero de todos modos uno les ve la cara, no se les ve ni una arruga por los productos que usan, las cremas que usan, pero igual uno está hablando con una persona de esas y uno piensa cómo hace una señora de 60 años para no tener una arruga, porque se les nota los 60, se nota, 50, 60, no tienen una sola arruga por los productos de belleza que usan. Ahora, ¿por qué? El ser humano, y eso, externamente puede que se vean así, ¿no? Externamente, sin una arruga, pero internamente su organismo, debido a que por fuera se ven, la piel se ve como la piel de alguien, no sé, de 20 y algo, debido a que la piel se ve así, entonces significa que esos no tienen 50, 60, sino que tienen 30, 20. No, internamente sus órganos tienen 50 años. Su corazón tiene 50 años, su hígado tiene 50 años. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Este versículo que leímos el día de hoy, de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. El ser humano, la sociedad, Efesios 2:2, ¿cómo dice? Habla del príncipe de la potestad del aire, habla de la corriente de este mundo, Satanás. ¿Quién maneja la corriente de este mundo? Lo dice la Biblia, es Satanás. Entonces Satanás hace que las personas en qué se enfoquen, en la ciudadanía celestial, la que el apóstol Pablo adquirió. Él lo decía, mi ciudadanía no es de este mundo. Igual cuando las personas me preguntan, ¿usted de dónde es? Generalmente yo les digo, la ciudadanía mía no es de este mundo. Entonces a las personas les da risa.
Y les digo, ¿usted quiere decir es dónde nací? Sí, ¿eso es lo que quiere? O sea, ¿qué dice en el acta de nacimiento? ¿En qué ciudad nací? Ah, sí, sí, dígame, es eso. Cuando las personas preguntan a usted de dónde es, le están preguntando eso. ¿Qué dice su documento de identidad? Muéstreme su documento de identidad. Aquí dice que usted es de yo no sé dónde. No, ahí dice que yo nací ahí. Que este cuerpo nací, ya no vivo yo. En lo que ustedes están viendo, así este cuerpo, inevitablemente el tiempo le pasa. Así como a Abraham, así como a Moisés, así como a David. Ustedes se acuerdan de David, ¿no? Se acuerdan de Isaac. Isaac, ¿cómo la Biblia llama a Isaac? Patriarca. Jesús dio testimonio de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué está hablando? Dios no es Dios de muertos. Pero Isaac, ¿ustedes se acuerdan que él incluso ya no tenía vista? O sea, cuando él iba a morir, él ya la visión se le había nublado. No sé si le dieron cataratas, si se le desprendió la retina, pero él ya no veía. Él no veía. ¿Y él qué le dijo a Jacob? Jacob, ¿qué le dijo? ¿Jacob quién era? ¿Jacob era Jacob o Jacob era Esaú? Hago esta pregunta, una pregunta, hagámoslo participativo. Jacob, cuando se acercó a su papá, así vestido con pieles de cabra y con los vestidos de Esaú, era Esaú, era Esaú, era Esaú. Entonces se acercó, pero el nombre de él, ¿cuál era? Engañador. Así era el nombre, ¿no? Ese nombre tan feo, ¿no? Suplantador, el que suplanta. Ese es el nombre. Pero entonces él, ¿cómo se acercó? Él se acercó vestido como Esaú. Entonces, ¿quién era el que iba a recibir la bendición? Esaú. ¿Y de qué se vistió, de qué se vistió Jacob? La mamá, él no, la mamá lo vistió, la mamá lo vistió. La mamá, levante el brazo, chicho, le puso. Levante el otro brazo, así le puso. Le puso pieles de cabra. Lo vistió como si fuera, o sea, Esaú era muy belloso. Imagínense lo belloso que era, que para simular el tanto bello que tenía, lo tuvo que vestir con pieles de cabra. Así de belloso era, ¿no? Entonces lo disfrazó de qué? Uno podría pensar lo disfrazó, pero no, no es disfraz. Lo vistió como Esaú. Y él cuando se presentó, ¿qué dijo? Porque él era débil, ¿no? Él era como, mantenía siempre con la mamá. Pero el otro era cazador, por eso el papá estaba feliz con el cazador. ¿Y qué le dijo la mamá? Dile que eres Esaú. Ay, ¿qué tal que mi papá me sorprenda? ¿Qué tal que mi papá se dé cuenta? Le dijo, sea sobre mí tu maldición. ¿Qué le dijo la mamá? Si yo te digo que tú eres Esaú, tú eres Esaú. Entonces se presentó y ¿qué le dijo al papá? Esaú, ¿cómo hablaba? Esaú como era un cazador así vigoroso. ¿Ustedes han visto La Roca? ¿Sí han visto La Roca, Vin Diesel, qué voz le colocan a ellos? A los que son así musculosos y grandes, le colocan una voz así toda sensual. Le colocan una voz como de ultratumba. Que cuando ellos hablan, suena así como un eco. Entonces, cuando se presentó Jacob vestido como Esaú, entonces llega y le dice, ¿quién eres? Y él dice, Esaú, Esaú, Esaú. Entonces el otro, la voz es como la voz de Jacob. No, yo soy Esaú. Era Esaú, era Esaú. Era Esaú. Era Esaú. ¿Por qué era Esaú? ¿Qué representa esa vestimenta que ellos tenían? Representa la vestidura que Dios le puso a Adán. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 21, que Dios hizo túnicas y los vistió. ¿Y esas túnicas qué representan? La Biblia habla estar revestidos. ¿De quién debemos estar revestidos? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, ¿quién es el justo? La Biblia habla de alguien que es el justo y lo dice así, el justo. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, siendo el justo, Él se presentó su sangre como ofrenda viva. Pero Él qué hizo cuando Él resucitó? La Biblia dice, lo hemos leído, ayer lo leímos, Romanos 4:25. Cuando Él resucitó, resucitó para nuestra justificación. ¿De qué nos revistió nuestro Señor Jesucristo? La obra que hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, así como dice que Dios vistió a Adán con túnica de pieles, ¿Dios de qué nos vistió? Nos vistió de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora ¿en qué quedamos convertidos? En justos. ¿Quién es el que merece la bendición y quién es el que merece la maldición? El que merece la bendición es el justo, el justo. ¿Y quién es el que merece la maldición? El pecador. Pues el pecador sería Jacob.
Jacob, el suplantador. ¿Qué necesitaba Jacob? Él merecía él es sombra del pecador. Él merecía la destrucción, el castigo eterno, ir al castigo eterno, ir con el diablo y sus ángeles. Allá necesitaba ir. A ese lago, como dice nuestro Señor Jesucristo, a ese lago ardiendo donde va el diablo y sus ángeles. Allá necesitaba ir Jacob. Pero aquí, ¿quién va? Los justos. Aquí los pecadores, aquí los justos. Entonces, nosotros éramos pecadores, todo el mundo. No hay nadie que pueda decir, ay, no, yo no peco, yo no he pecado. El que diga eso es mentiroso. El que hable de esa manera está haciendo a Dios mentiroso, porque todo hombre, ¿qué es? La naturaleza de todo ser humano es ser pecador. Pero siendo pecadores, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Dios? La obra la hizo Dios. Así como Dios vistió a Adán con traje de pieles, Dios envió a su Hijo y Jesús hizo la voluntad del Padre. Y Dios nos vistió de nuestro Señor Jesucristo. Siendo nosotros pecadores, ¿de qué nos vistió? De la justicia, de su justicia, la justicia de Dios. Entonces, si Dios nos vistió de su justicia, ¿nosotros somos todavía pecadores? Una persona podría, viendo a Jacob vestido como para imitar a Esaú, una persona podría decir, ah, pues es un engañado, y la mamá peor, porque la mamá fue la que lo vistió, así podrían las personas pensar, pero no, él era Esaú. Así nosotros, así, por fuera nos vemos igual que las personas, no que cualquier persona. Y por eso hay gente que dice, juzgando por vista, no, ese era Jacob disfrazado. Pero ¿cómo lo vio su padre? Su padre supo, ah, este es Esaú. ¿Y le dio bendición o maldición? Le dio bendición. ¿Quién merece la bendición, los pecadores o los justos? ¿Merece bendición? Los justos. Los pecadores merecen el castigo eterno. Bíblicamente un pecador no puede acercarse a Dios. Un pecador va al castigo eterno. La única forma de que un pecador se acercase a Dios es que dejase de ser pecador. Su naturaleza cambiara totalmente. Entonces, que el pecador dejara de ser pecador, que se convirtiera en justo. Eso es imposible. Para el ser humano eso es imposible, lo dice la Biblia. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso Dios hizo lo que hizo y nos dejó a quienes permitió que llegara a nuestras manos lo que Él hizo. Cuando nosotros leemos lo que está aquí escrito que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ya nos hizo justos. Nosotros merecíamos ¿qué cosa? El castigo eterno. Porque todo ser humano, ¿cómo llega a este mundo? Siendo pecador. El que diga que no es un mentiroso, el que diga, no, yo nunca he pecado, hace a Dios mentiroso. Todo ser humano, no hay nadie que tenga excusa. Todo ser humano, ¿cómo llegó a este mundo? Convertido en pecador. Todos, no es que, ay, yo cuando tenía 5 años, 6 años, entonces a partir de ese momento fui pecador. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No sea mentiroso. ¿Cómo así que usted a partir de los 6 años, el que diga que nació así siendo inocente, es de una religión que se arrodilla delante de estatuas? Pero bíblicamente es mentira. Bíblicamente, desde antes de nacer, desde el momento de la concepción, tú ya eras pecador. El que diga que no, 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 yo no. El que diga que no está haciendo a Dios mentiroso. Sí, esa es la naturaleza, esa es la naturaleza, la verdad lo que está escrito en la palabra, eso éramos. ¿Por qué digo éramos? Porque algunos ya hemos podido, por pura misericordia de Dios, hemos podido creer aquella obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. La obra es de Dios, Dios hizo una obra para redimirnos, envió a su Hijo a morir por nosotros. Y su Hijo obedeció. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte tortuosa. Por eso Él es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hizo la obra? Dios hizo la obra. ¿Cuál obra? De redimirnos, de salvarnos. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él nos compró con su sangre. Él fue a algo que Él no quería. Él dio el ejemplo de negarse a sí mismo. Porque cuando Él oró, ¿cómo oró? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Él quería? No, Él no quería. Ese sufrimiento, ¿quién lo va a querer? ¿Quién que esté en este cuerpo y que tenga estos sentidos va a querer que le claven así una corona de espinas? ¿Va a querer que lo crucifiquen y que le arranquen toda la carne y la espalda? ¿Qué ser humano va a querer algo así? Nadie. Nuestro Señor Jesucristo tuvo este cuerpo humano, se humilló haciéndose semejante a los hombres. O sea, tomó cuerpo humano, ese cuerpo que Él sentía.
Nuestro Señor Jesucristo sintió el dolor, todo lo que le hicieron, Él lo sintió. Por eso dice que cuando llegó ese momento en el cual Él sabía que Dios iba a hacer su obra magnánima, en ese momento nuestro Señor Jesucristo dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Los médicos en esta época saben que para que una persona experimente algo así, debe estar en una angustia impresionante. Nuestro Señor Jesucristo no quería, pero ¿qué dijo? No se haga. Él vino a hacer la voluntad. Para eso es que Dios lo envió. Y dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué pasó? Nosotros fuimos redimidos. Por pura misericordia fuimos redimidos. Ahora ya no somos pecadores, no. Somos justos. Ya no somos ese Jacob que merecía ir al castigo eterno. ¿Qué somos? Esaú. Ya somos Esaú. Es más, Dios le tuvo que cambiar ese nombre. Cada que Jacob, usted ahora es Israel, mi pueblo. Le cambió el nombre, ¿sí sabían? Sí, él es Israel. Alguien hoy me estaba diciendo, escribió que Pablo de Tarso escribió así y le hice la corrección. Si ustedes miran los comentarios del último video que subimos, ¿qué corrección le tuve que decir? Le tuve que decir, no, no, no. El que tenía ciudadanía de Tarso era Saulo. Pero tenga en cuenta que nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre. Pablo es apóstol, ya no es Pablo de Tarso, no, no, no. Saulo de Tarso, sí, el que iba para el infierno, era Saulo de Tarso. Pero Dios le cambió el nombre, le cambió la ciudadanía. Ahora, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo. ¿Y cuál es la ciudadanía de él? ¿Tarso? No, ese ya está muerto. ¿Qué dijo el apóstol? Dijo, ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive? Pablo. ¿Qué pasó con Saulo? Ya no más, ya no es más, ya no es más. Ahora, ¿quién es? Pablo. ¿Pero él es de Tarso? No, Saulo era de Tarso. Pablo, la ciudadanía de Pablo es celestial. Celestial, ciudadanía celestial, como la de todo aquel que ha recibido la justicia de Dios. Todo aquel que ha podido creer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para justificarnos. Nosotros también tenemos ciudadanía celestial. Que tenemos, yo no tengo aquí billetera, pero tenemos billetera, y si miran, ahí aparece, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, cuando él se presentaba en los tribunales, a él veía la ciudadanía que él tenía, y en la ciudadanía decía Saulo, en la ciudadanía, pero delante de Dios, Pablo, no Saulo, y delante de los justos, Pablo. Bueno, y ciertamente delante hasta de muchos impíos que se creen cristianos, también es Pablo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le cambió el nombre. El documento que nosotros tenemos dice un nombre, ¿no? Pero Dios nos cambió el nombre. Ahora somos justos. ¿Qué éramos antes? Pecadores. Pecadores. Ahora que somos justos. Porque creímos, pudimos. Dios nos dio la misericordia de poder creer la obra que Él hizo enviando a su Hijo a morir por nosotros. Muy bonito ese capítulo 3 que leímos el día de hoy de Daniel. En ese capítulo 3 vimos personas verdaderas, verdaderos adoradores. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 4? Dios a tales adoradores busca, adoradores en espíritu y en verdad. La historia que les conté en Rusia de los 4 que estaban dispuestos a morir. Pero lo que ellos no sabían era que ese que los estaba amenazando también era cristiano, estaban siendo probados. Todos nosotros tenemos que ser probados. En algún momento vamos a ser probados. Algunos van a callar el nombre, van a avergonzarse del nombre de Jesús delante de sus familiares, delante de su trabajo o delante de algunas personas en especial, porque tienen otro interés, quieren acercarse a esas personas con otro interés. Pero un verdadero cristiano no se avergüenza de nadie. Les propongo un ejercicio. Hagan este ejercicio. Si ustedes nunca han leído la Biblia en un bus, cuando vayan a su trabajo mañana en bus, en el camión, en el transporte público, llévense la Biblia y ábranla y léanla. O si llevan su celular, coloquen una prédica. Ustedes ven que hay personas que colocan música, colocan reggaetón, así, y no se avergüenzan de colocar reggaetón. Tú no te avergüences de poner una prédica, haz sonar una prédica y te colocas el celular aquí con el altavoz para arriba y escucha la prédica. Así vas haciendo un ejercicio. ¿Qué ejercicio vas haciendo? No avergonzarte. Tú te das cuenta, si a ti te da pena, ay no, si fuera a colocar reggaetón no me daría pena, porque todos estarían felices. Pero si coloco una prédica, la gente se va como a incomodar, se van a sentir mal. Haz la prueba. Es más, coloca esta prédica, que suene esto que estoy diciendo allá, en el transporte público.
No, que tú no te avergüences. No te avergüences de nuestro Señor Jesucristo. Él no se avergonzó de ti. Tú no te avergüences de Él. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Como vimos ahorita en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire es el que domina la corriente de este mundo. Satanás, lo que la gente ve como normal, a lo que la gente está acostumbrada, realmente es el mundo que Satanás ha ideado al frente de nuestros ojos para que nosotros, desde Adán, al haber quedado muertos, quedamos con una vista de ver eso como si eso fuera lo natural, como si eso fuera lo verdadero. Pero eso es falso. Todo hombre es mentiroso. Nuestro punto de vista es mentiroso. Este cuerpo, inevitablemente, se va deteriorando día tras día, se va acercando a lo que leímos hoy, de la manera que está establecido para todos los hombres, todos, que mueran una sola vez. No hay excepción. Toda persona a los 30 va a tener un cuerpo ya más deteriorado que cuando tenía 20. Cuando tenga 40, más deteriorado que cuando tenía 30. Cuando tenga 50, más deteriorado. Sus órganos se van deteriorando, sus articulaciones se van agotando, se van cansando. Toda persona a los 80, 90 años, aunque se haya aplicado las cirugías que se haya aplicado, pero todo el mundo se da cuenta que tiene 80, 90. Si es que llega a esa edad, porque no cualquiera llega a esa edad. Muchos actores famosos con todo el dinero que tienen han muerto de 40 y algo, de 50 y algo. Muy pocos han llegado a los 80. Y cuando llegan y superan los 80, ya no hay cirugía que alcance a disfrazar que tienen 80. Permite, Padre, que las personas no tengan la mirada en las cosas de este mundo. Las personas que van a ver esta predicación no tengan la mirada en las cosas de este mundo, sino tengan la mirada, así como dijo el apóstol Pablo, arriba, allá donde el apóstol Pablo, Dios le permitió ver el paraíso, así allá en ese mismo lugar. Permite que todos los que hoy han escuchado o los que van a escuchar a través de YouTube puedan tener el corazón que tuvo el apóstol Pablo, que decía, para mí el morir es ganancia. Aquel que conoció el tercer cielo, el paraíso, dio testimonio, para mí el morir es ganancia. No nos detalló cómo lo que él vio, no nos detalló. Porque si no, nosotros ya estaríamos deseando partir, ya. Pero tú quieres que nosotros partamos cuando tú lo determines. De muchas razones, de muchos medios, inevitablemente vamos a tener que partir. Algunos tal vez de una enfermedad, otros tal vez de un accidente, otros tal vez de un infarto, pero todos, Dios tiene un tiempo en el cual ya se cumplió lo que íbamos a hacer, a lo que Dios nos permitió la salvación para que cumpliera su voluntad en nosotros. Te pedimos, Padre, que da el corazón del apóstol Pablo, para que tengamos la mira puesta en el cielo y no en las cosas de la tierra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Gracias a Dios, gracias a Dios. Nos vemos dentro de poco. Para quienes no sepan, todos los días estamos compartiendo por la noche y por la mañana. Por la mañana estamos compartiendo a las 7 de la mañana, hora de Ecuador, de Perú, de Colombia. Cualquiera de esos tres países, a las 7 de la mañana. Por 10 minutos, solo por 10 minutos. Y por las noches, a las 9, en ese momento el reloj que tengo al frente me dice 9:43, porque yo estoy en esa franja horaria de Ecuador, de Perú, de Colombia. Ahí estoy en esa franja horaria. Entonces, si tú estás en un país que queda más hacia el oriente o más hacia el occidente, la hora es diferente. Después que tú estés en, por ejemplo, Argentina está como por acá. Entonces, para ellos se anocheció primero que para los que estamos en esta franja. Entonces, lo que es Argentina, Chile, ellos como están en otra franja horaria, para ellos creo que son 2 horas más. Entonces, mi reloj marca las 9:43, así marca mi reloj, 9:43. Para los de Argentina, Chile debe marcar 11:43. Supongo, ¿no? 11:43. También cambia el horario dependiendo cuando hay horario de invierno. No conozco muy bien eso, pero el desfase es como de 2 horas. Pero si es México, es menos. México, esa es la franja horaria de Colombia, Ecuador, Perú. México es como 1 hora menos. Está en otra franja horaria. Entonces, cuando aquí son las 9, allá son las 8. Todos los días a las 9 de la noche, hora de Colombia, Ecuador, Perú. Averigüen en Google, entren a Google y pregunten cuando en Colombia, Ecuador, Perú son las 9, qué horas en mi país. Y Google les dice, y ya, a esa hora nos vemos mañana. Chao.